Génesis, clase 3, audio 1. Muy bien, estamos aquí en Génesis capítulo 11, vimos lo que ocurrió en Babel, la confusión de lenguas, y ahora la palabra de Dios a partir del versículo 10 va a dar otra genealogía, como ya lo hizo en varias oportunidades, y esta vez se va a concentrar en Sem y va a llegar hasta Abraham, ¿no? Obviamente el propósito acá del Señor es presentar a Abraham como el inicio de la promesa, y acá va a especificar exactamente de dónde viene Abraham desde el punto de vista de su árbol genealógico, ¿no? Y en estos versículos no lo vamos a leer del 10 al 26. Bueno, va a nombrar ahí a Sem, Arfaxad, Sala, Eber. Bueno, de Eber, la palabra Eber, o sea, este nombre viene el término hebreos, ¿no? Descendientes de Eber. Peleg, después Reu, Serug, Nacor, Taré y Abraham. Entonces ahí va a dar toda esa genealogía. Cuando un detalle solamente que podemos decir, en el versículo 26 dice que Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Más adelante vamos a ver que Abraham, cuando sale de Aram, tenía 75 años, y Esteban, después lo vamos a leer, nos aclara que él lo hizo después que murió su padre, que murió Taré. Entonces acá tenemos una dificultad, porque si Taré hubiera tenido a Abraham a los 70 años, cuando Abraham tenía 75 años, Taré tenía 145 años, todavía le faltaba 60 años para morir. Entonces tenemos una dificultad. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? ¿No? Y bueno, el versículo en realidad dice que Taré vivió 70 años y engendró y nombra a 3 hijos, Abraham, Nacor y Aram. Entonces, en los versículos anteriores nombra específicamente a uno de sus hijos y a qué edad lo tuvo a ese hijo. Acá nombra a los 3. Entonces es muy posible que no es que tuvo los 3 al mismo tiempo. La única posibilidad sería que fueran de 3 esposas distintas, o que fueran trillizos, cosa que es muy poco probable. Entonces probablemente lo que significa el versículo 26 es que Taré a los 70 años comenzó a tener sus hijos, que fueron Abraham, Nacor y Aram, ¿no? A partir de los 70 años. Entonces ahí es muy posible que no sea Abraham el mayor, ¿no? Y se lo nombra primero, porque generalmente se nombra al mayor primero, no por la edad, sino por la importancia que iba a tener Abraham. Entonces, posiblemente alguno de sus hermanos nació efectivamente a los 70 años de Taré, y Abraham nació muchísimo después, ¿no? Haciendo la cuenta, Taré debió tener 130 años cuando nació Abraham. Esto nos da entonces que Abraham nació 352 años después del diluvio. Esto es para que nos da un contexto histórico, ¿no? Habíamos visto que lo de Babel había ocurrido quizás unos 180, 200 años después del diluvio. Bueno, acá pasaron 150 años más. Para tener también una idea de contexto histórico, apenas 2 años antes que nazca Abraham, había muerto Noé, porque Noé, recuerdan, él vivió 350 años después del diluvio. O sea, vivió 350 años más después del diluvio. Muy bien, ahora esto es importante, ya lo recalcamos varias veces, el hecho de la forma en que se pone un contexto histórico a lo que se cuenta en el Génesis, ¿no? Se especifica la genealogía, quién era Abraham, de dónde venía, y esto confirma sin lugar a dudas que estamos ante presencias de relatos históricos, ¿no? ¿Qué sentido tendría toda esta genealogía con todos estos detalles de edades, de personas, si esto fuera simplemente una parábola o Abraham fuera un personaje alegórico o un personaje simbólico, ¿verdad? O sea, acá nos habla y muestra de que todos los personajes, o sea, Abraham, su padre, su abuelo, su bisabuelo, y yendo hacia arriba, Noé, inclusive Adán, todos fueron personajes históricos. Muy bien, con todo esto en mente, ahora sí vamos a empezar a
a leer el versículo 27, donde va a especificar y va a dar más detalles de la familia de Abraham. Dice el versículo 27, estas son las genealogías de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en su tierra de nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Leemos unos versículos más del capítulo 12. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Muy bien, vamos a parar acá. Después sí vamos a entrar en detalle en la promesa. Pero aquí tenemos esta historia de la familia, ¿no? Una familia y Taré vivían en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad muy importante en aquel tiempo, quizás la más importante en ese periodo, que estaba en la misma región de donde estaba Babel, en la misma región donde Nimrod iba a fundar Nínive, no en el mismo lugar, o sea, en la misma región, no estaban, Nínive estaba más al norte, Ur estaba más al sur, pero en la misma región de Mesopotamia, en Asia, donde hoy es Irán, donde también había estado el huerto del Edén. Allí estaba esta ciudad, Caldeos, y allí vivía esta familia. Pero acá el relato nos dice que Taré tomó a su familia, aunque nombra a Abraham, nombra a Lot, parece que se fue con ellos nomás, para ir a Canaán, pero después vamos a ver que también fue Nacor. Nacor también salió de Ur y se fue a vivir con toda la familia Aram, porque vamos a ver más adelante cómo Abraham va a buscar esposa para su hijo de la familia de Nacor, que vivían en Aram. Entonces, en realidad tomó toda la familia, Taré, y se fueron porque iban a ir a Canaán. Y en realidad no llegaron a Canaán, sino que a mitad de camino había una ciudad que se llamaba Harán y se quedaron ahí y se instalaron en Harán. Ese es el contexto, ¿no? Y ahí en el versículo 1 del capítulo 12 dice ahí la palabra de Dios, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Acá la Biblia no dice cuándo le dijo eso a Abraham. Dice, ya le había dicho a Abraham. No dice en qué momento le había dicho. Leyendo el Génesis uno no sabe si se lo dijo en Aram, cuando vivía en Aram, o si se lo dijo antes. Sin embargo, tenemos otro pasaje ahí en el Nuevo Testamento donde el Espíritu Santo le va a dar a Esteban, que iba a morir apedreado, información extra que no está en el Génesis, ¿no? Y si leemos ahí en Hechos capítulo 7, versículo 1, cuando empieza la predicación de Esteban, leemos y vamos a ver un detalle más. Dice así, Hechos 7:1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Muy bien, y acá nos da información extra que nos aclaran algo. Dios dice que lo había llamado a Abraham cuando todavía vivía en Ur. Había un llamado de Dios para Abraham cuando todavía vivía en Ur de los Caldeos, y Dios le dijo a Abraham, tenés que dejar tu familia, tenés que dejar tu tierra, tenés que dejar la casa de tu padre, y te tenés que ir, vos y tu señora Sarai, a la tierra que te mostraré. No sabemos en qué momento fue ese llamado, pero evidentemente Abraham no pudo obedecerlo en una forma total,
Probablemente él lo compartió, que él se tenía que ir, y la familia, que eran los clanes familiares, eran algo muy fuerte, un vínculo muy fuerte, y el padre generalmente del clan era el que tenía la voz mandante. Entonces Taré lo que hizo es, dijo, no se va a ir Abraham solo a ningún lado, nos vamos a ir todos, y se fue toda la familia, se fue el padre, se fue Abraham, se fue el hermano, se fue el sobrino, la esposa, la esposa de su hermano, los hijos, y bueno, todos se fueron supuestamente para ir a la tierra que Dios le había dicho a Abraham que vaya. Sin embargo, cuando llegaron a Harán, algo pasó y Taré, probablemente, que era el más viejo, el padre, habrá dicho, no, nos quedamos acá. Y entonces se quedaron en Harán. Y no sabemos cuántos años se quedaron en Harán, pero se quedaron en Harán hasta que murió Taré. O sea, hasta que no murió Taré, todos estaban viviendo en Harán. Y dice, Esteban nos dice, recién cuando muere Taré, entonces Abraham va a tomar la decisión de continuar el viaje y de llegar efectivamente a donde Dios le había dicho que vaya, ¿no? La tierra que le iba a mostrar, pero él ya sabía que era la tierra de Canaán. Entonces él va a tomar esa decisión y tampoco se va a ir solo. O sea, Nacor sí se va a quedar en Harán, la familia de Nacor, de su hermano, se va a quedar en Harán, pero él se va a llevar a Lot, y se va a ir con Lot para llegar a la tierra de Canaán, o la tierra prometida. Ahora, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué reflexión podemos tener antes de adentrarnos con detalle en el llamado de Abraham? Bueno, si bien Abraham es el padre de la fe, ¿no? Un hombre de Dios, que vamos a ver su vida impresionante y qué ejemplo para todos nosotros, bueno, aún a él no le fue fácil, ¿no? Obedecer al Señor en ese llamado que era aparentemente ilógico para una mentalidad mundana, ¿no? De dejar una ciudad importante donde lo tenían todo e irse a un lugar que era mucho menos civilizado, ¿no? Mucho más peligroso, pero bueno, estaba el llamado de Dios ahí, ¿no? Y Abraham no pudo obedecerlo inmediatamente, lo hizo a medias, y bueno, no pudo despegarse de su padre, tuvo que esperar a que su padre muera para recién ahí tomar la decisión y obedecer a Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida postergamos decisiones sabiendo que Dios nos llama? Y bueno, y eso hace que se atrase, ¿no? Por así decirlo, las bendiciones que podríamos tener. O sea, Abraham, cuando finalmente va a salir hacia la tierra prometida, ya tenía 75 años. No tenía 75 años cuando Dios lo llamó, no sabemos. Seguramente tendría muchos menos años. Y Sarai era estéril, ¿no? Y todo esto va a ser una complicación, no para Dios, por supuesto, Él lo tenía todo pensado, ¿no? Y Dios en su soberanía iba a hacer maravillas y milagros. Pero en la experiencia de Abraham, todo esto va a ser una demora que va a afectarlo, ¿no? Porque en realidad él no tenía que haber hecho todo esto, él tenía que haber salido cuando Dios lo llamó, ¿no? Tenía que haber obedecido a Dios. Bueno, Dios iba a enseñarle a Abraham, y Dios también nos quiere enseñar a nosotros que no sirve obedecer a medias, ¿no? Cuando Dios te llama, cuando hay algo claro en la voluntad de Dios, obedecer a medias es un problema, ¿no? Debemos obedecer de todo corazón.